y vamos a comenzar ya a desarrollar los temas que tenemos previstos para hoy, que tienen que ver con una condena que se conoció el miércoles y que ya lleva una causa de varios años por un hecho ocurrido en julio del 2021, donde el delito que se juzgó fue una tentativa de femicidio que, bueno, en este caso, a pesar de la gravedad del hecho que aconteció en ese momento, que tuvo como víctima a Noelia Santinello, esta mujer afortunadamente pudo sobrellevar las lesiones, pudo recuperarse de las graves lesiones que recibió, que le ocasionó la persona que en ese momento era su pareja, y se logró una condena a pesar del esfuerzo de la otra parte y de la defensa de este imputado por insistir en culpar a la víctima de cómo se dieron las cuestiones, cómo se dio la situación en ese momento. Vamos a hablar con Noelia Santinello, que ya está conectada con nosotros, y también vamos a hablar con Sofía Basso, que es una de sus abogadas que la representó en este proceso judicial, que fue arduo, que fue complejo y que costó, ¿no? Porque desde un primer momento el imputado, hoy condenado a 19 años de prisión, debemos decir, una pena alta por el delito por el cual se lo acusó, el delito de tentativa de femicidio. Y desde un primer momento, decía, esta persona intentó culpar a la víctima como que se había producido una autoagresión y que él no tenía nada que ver con esta situación. Pero bueno, ya vamos a darle la bienvenida a Noelia y a Sofía, que ya están en comunicación telefónica con nosotros. Bueno, buenos días a ambas. Buenos días, Alejandra. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, a ver, comenzamos por, bueno, Noelia, ¿cómo estás? Bien. Bueno, Hola, Alejandra. muchas gracias a las dos por esta comunicación hoy. Hoy tranquila. Bien. Tranquila. Imagino, realmente, ¿no? En otro estado. Bien, bueno, contame, ¿cómo tomaste la decisión de la justicia, ¿no? En esto que, no sé, después lo vamos a hablar con Sofía, pero ¿esperaban una condena tan alta? Las expectativas eran las mejores debido a cómo se desarrolló el proceso judicial, Sí. pero como siempre sabemos, la última palabra la tiene el tribunal y está en manos del tribunal. Las pruebas y los testimonios fueron contundentes y creo que la verdad prevaleció sobre todo y se hizo justicia. Bien. Noelia, ¿cómo atravesaste todo este proceso? Este proceso desde el 11 de julio, que es esta instancia del juicio, muy acompañada. Con un trabajo de equipo de Vanessa, Sofía, Marcela, y con Diego y Gisela por parte de la Fiscalía, con mucho amor, con mucha contención y con un fuerte trabajo de equipo. Bueno, después quiero profundizar un poco en lo que fue la tortuosa relación que terminó con este episodio tan terrible que afortunadamente, bueno, pudiste sobrevivir, ¿no? Y superar ese momento. Pero quiero preguntarle ahora a Sofía, bueno, ¿cómo fue el derrotero, ¿no? Porque desde un primer momento esta persona imputada, como decía en el inicio, intentó culpar a Noelia de esta situación. El hecho concreto fue que Noelia fue prendida a fuego por este hombre, al margen, bueno, fue digamos el episodio final de un derrotero de hechos de violencia que venían ya sufriendo durante el tiempo que duró la pareja, y terminó con este episodio terrible que fue rociar a Noelia con un líquido inflamable y prenderla a fuego.
¿Cómo fue, Sofía, esta situación para contrarrestar esa versión del acusado de desligarse de esta responsabilidad y culpar a Noelia de esta situación de autoinfligirse esas lesiones? Hola, Sofía, ¿la tenemos? Sí. Ajá, ¿me Sí. escuchás? Sí, ahora sí. Ahí está, bueno, buenos días primero Ale, buenos días no Sí. del otro lado y buenos días a las oyentes y oyentes. Sí. Te cuento, a ver, la teoría del caso de la defensa siempre fue esto, ¿no? Esto que decías recién, descargar su responsabilidad, descargar la responsabilidad del imputado, después acusado, o sea, en los distintos momentos procesales, para girar esa responsabilidad hacia Noelia, ¿bien? Entonces, la teoría del caso del bloque acusador jurídicamente es la Fiscalía, que es la titular de la acción penal y que es la que investiga y lleva adelante toda la investigación y va impulsando el proceso, y la querella, en este caso Noelia con sus abogadas. La teoría del caso entonces del bloque acusador era poder visibilizar que en los hechos, que la dinámica de los hechos, esto no había ocurrido y que en realidad era Maliandi quien había colocado a Noelia en esta situación, es decir, que era Maliandi quien había rociado con alcohol a Noelia para después, mejor dicho, primero la había dejado inconsciente, para rociarla con alcohol, para después prenderla a fuego. Entonces, lo que se hizo a nivel jurídico y a nivel probatorio fue visibilizar a través de diferentes referencias profesionales, a través de distintas miradas profesionales, bomberos, arquitectos, distintas personalidades de la ciencia que fueron reconstruyendo y mostrando cómo la teoría del caso de la defensa, mejor dicho, del imputado y su defensa, no tenía asidero, es decir, no se podía sostener probatoriamente hablando, ¿se entiende? Sí. ¿Cuáles fueron los puntos, digamos, puntuales de esas pericias que determinaron? Porque esto es fundamental en estos casos, ¿no? Porque pasa, digo, no es habitual, pero pasa en estos casos de violencia de género que siempre se intenta culpar a la víctima de las agresiones. ¿Y cuáles fueron los elementos cruciales que valoró el tribunal para considerar que esta teoría no tenía ningún asidero de los acusadores? El primer punto clave que vemos en este proceso se vincula con el hecho de que Maliandi lo que hace en este tiempo, bueno, después seguro que lo vamos a hablar a esto, pero el hecho de que no se hayan activado los protocolos de abordaje de las violencias de género de forma inmediata a cuando el hecho sucedió, derivó en que Maliandi pudo contar con cierta cantidad de tiempo para limpiar la escena. Entonces, el primer elemento que se va a valorar va a ser esto, ¿no? Esta actitud suya de ir a limpiar, manipular completamente la escena. Esto igual, lo digo, que el hecho de que haya limpiado la escena no quiere decir que no se haya podido probar. Ay, te estamos perdiendo un poquito, Sofía. Sí, ¿me escuchan ahora? Ahora sí. Que haya limpiado la escena, hasta ahí te escuchamos. No quiere decir que no se haya podido probar la mecánica del hecho, la dinámica de cómo fueron los hechos. ¿Por qué? Porque después se pudo hacer una reconstrucción y ahí se pudo probar. Pero bueno, el primer elemento para valorar esta actitud, digamos, en el ejercicio de Maliandi, uno mira, bueno, a ver, los hechos previos, que seguro que Noelia va a hablar de esto, sí. Todo un gran contexto de violencia por motivos de género. Su posición durante el hecho y su posición con posterioridad al hecho. Esto, ¿no? Esta actitud dirigida a limpiar la escena y a borrar todo tipo de evidencia. Eso fue algo que se valoró. Bien. Carlos Maliandi, lo mencionabas vos, es la persona condenada a 19 años de prisión, obviamente efectiva, por el delito de femicidio y tentativa, en tentativa, y también por portar un arma que era un arma ilegal. ¿Cómo fue eso? Que esto fue lo que pudo aumentar un poco la pena, porque la pena de tentativa tiene 15 años, si mal no recuerdo, y se sumó, se incrementó en 4 años por el hecho del arma, ¿no? ¿Cómo fue eso, Sofía? A ver, Ale, esto con lo simbólico que implica el tipo de arma que tenía, ¿no? Sí.
que supongo que ya lo sabés, no era un calibre 22 cualquiera, era una lapicera, o sea, era un arma disfrazada de lapicera, con lo simbólico que implica tener un arma de esas características al alcance de cualquier persona que vivía en esa casa, especialmente la hija de Noelia, que es pequeña, eso que estaba me en el llamó cajón de su mesita de luz. me llamó mucho la atención el lugar donde estaba, ¿no? El cajón de la mesa de luz de la hija de Noelia. Un arma que podría haber sido manipulado por esa niña y hubiese podido generar una tragedia además. ¿No? Y te digo más, un arma apta para el disparo, cargada y apta para el disparo. De hecho, los jueces, en su fallo, que bueno, todavía no pudimos conocer los fundamentos completos, pero sí vimos el holding, una anticipación de la sentencia, los jueces valoran. Bueno, a ver, hay un arma de estas características que nadie puede reconocer, porque de última vos ves un arma en un cajón de una mesita de luz, te asustás, cerrás el cajón y te vas. Pero una lapicera, no te asustás. Es una lapicera. Es más, podés llegar, una criatura puede llegar a manipularlo por simple curiosidad, ¿no? Y se podría haber llegado a una tragedia. Bien, eso fue lo que incrementó. Sí, yo lo leí todo al holding, por eso estaba al tanto de eso, que me llamó mucho la atención. Bueno, realmente interesante el planteo que hicieron también los jueces en relación a esto que vos decías, ¿no? Del tiempo que le dieron a Carlos Maliandi para limpiar la escena, de que no se haya activado el protocolo de género en ese momento, de que nadie haya advertido siquiera alguna situación, algo que pudiera inferir que esto se trataba de otra cosa y no de un intento de quitarse la vida de una mujer. Llamativo, por otro lado, a esta altura. Y bueno, cómo es importante la capacitación, lo que remarcaban los jueces, ¿no? en este veredicto, que no tienen algunos la capacitación o la sensibilidad de poder tener una mirada un poco más amplia de una situación en particular. Totalmente, y si la fiscalía no fuera la fiscalía, esta fiscalía y como lo abordó, que hicieron un trabajo impresionante, impecable, no hay nada malo para decir, es todo un trabajo intachable. Si no tuvieran esta mirada de género y no hubieran aplicado, probablemente el resultado no sería este, ¿no? Y en este resultado, nosotras con Noelia decimos, bueno, este fue un fallo ejemplar. Obviamente que nosotras lo miramos su impacto jurídico, digamos, su impacto jurisprudencial, es un fallo ejemplar, porque los jueces exhortaron a las otras instituciones que intervinieron en esta dinámica, tanto en la previa, cuando Noelia era víctima de violencia y nadie hacía nada, nadie decía nada, todos miraban para el costado, esto es la escuela, como en el hospital, que la reciben a Noelia y no hacen este ejercicio de interpelarse, llega como autor y si, no me pregunto si esto quizás no fue un intento de suicidio, quizás fue otra cosa. Lo mismo con relación a la comisaría, que toman las testimoniales. Entonces los jueces dicen, bueno, a ver, ¿qué pasa con estas instituciones que no están a esta altura de la legislación, como decías vos, que no están aplicando los protocolos? Entonces, a través de este fallo lo que se logra es, bueno, dar un mensaje político muy fuerte a estas instituciones de revisar cómo es su accionar. ¿Para qué? Para prevenir violencias, para evitar otras Noelias. Claro. Sí, ¿no? Sumamente importante me parece esto. Es que a veces uno piensa, cuando suceden estas cosas, piensa, bueno, ¿quién será el acusado, no? ¿Tendrá alguna conexión? ¿Tendrá algún contacto con alguien? Se empieza a sospechar, ¿no? Cuando se dilatan estas cuestiones y se trata de buscar otro responsable. Pero bueno, no sé si es el caso. Independientemente de eso, Ale, lo importante acá es que a esta ignorancia, a esta negligencia, la combatimos con tecnología jurídica y con herramientas para abordar las cosas de una forma mejor. Sí, sin duda. Bueno, quería preguntarle a Noelia, bueno, ¿cómo fue esto más que nada, Noelia, para contarle a las audiencias y quienes esté pasando por una situación de estas características, que sabemos que las hay y que es muy difícil salir de una situación de violencia de género en muchos casos, contarles a la audiencia cómo fue, cuánto tiempo duró esta relación, cómo fue, si lo detectaste enseguida el tema de la violencia, si
¿Cómo fue ese tiempo que transcurrió antes de este episodio? Bastante de manual fue todo, bastante dentro de lo que uno escucha que le sucede en otras circunstancias, exactamente lo mismo. Yo conozco una persona que era aparentemente encantador, caballero, buena persona, correcto, cordial, buen compañero, por eso hablo de manual, sin fallas. Sí. Nos toca o se sucede que nuestra convivencia coincide con el inicio de la pandemia. Ajá. Por lo cual ya la circunstancia era diferente y era especial. Y no tardó mucho desde que comenzó la convivencia en demostrar quién era realmente, quién es realmente. Porque a pesar de que esté condenado, muchas personas aún siguen defendiéndolo como esa persona correcta que conocieron en su lugar de trabajo. Empezó sutilmente con alejarme de mi familia, pedirme que no usara las redes sociales. Al principio fue sutil, después ya no era nada sutil, era tomar mi teléfono, irse y dejarme encerrada, escribirle a mis contactos, especialmente a mi hermano, como si fuese yo quien escribía, bloquear personas, cerrar mi perfil de Facebook e Instagram, que puede parecer banal, pero mis redes sociales siempre estuvieron llenas de mi trabajo, de mis alumnos, de los papás de mis alumnos, y en eso que él cerró yo perdí muchas imágenes de muchos trabajos que hice con mis alumnos, de muchos recuerdos familiares, porque no es la red social y decir, ay, vas porque hablabas con tus amigas, no tiene que ver solamente con eso, además de que eran mis redes sociales y era algo privado. Claro. Él invadió todo lo que era mi privacidad, la invadió, la alteró, la modificó, y atrás de eso vinieron los golpes, los ahorcamientos, los insultos se volvieron en algo constante, insultos, humillaciones, todas las formas posibles de denigrarme como persona, todas las imaginables, todas, absolutamente todas, en forma verbal, en forma escrita, y eso fue creciendo e incrementándose. Y me gustaría aclarar, porque mucha gente confunde miedo con amor. Yo no, el amor me lo fue matando a golpes y con las mentiras. Y yo estaba realmente al lado de él por miedo. Yo tenía miedo no solamente de que me matara, y un miedo totalmente fundado, sino yo tenía miedo de pedir ayuda y que él matara a alguien. Era ese miedo, a mí me atravesaba. Claro. Pero no solamente me atravesaba, sino que me ponía en estado de pánico constante. Claro, y de no poder hacer nada, porque te anula, ¿no? Ese Sí, miedo te anula, te impide tener alguna acción para poder salir de esa situación. Sí, no saludaba a las personas cuando iba caminando por la calle por miedo que me viera y se enojara. Era una cuestión de estar totalmente y todo el tiempo en tensión. Claro. Porque muchas personas dicen, ay, no, y sí, te quedabas por amor. No, yo le tenía miedo. Claro. Y mi miedo estaba muy bien fundado. Sí. Porque así como él intentó matarme varias veces y amenazó a muchas personas en el camino, yo no creo que mi miedo fuese infundado, que él pudiera llegar a haber atentado contra la vida de otra persona. Claro. Obviamente, Noelia, como decías, al principio fue una relación amorosa y demás, pero bueno, obviamente vos te enamoraste de esa persona, que después descubriste que, bueno, se manifestó, digamos, no es que vos descubriste, sino que esa persona se manifestó como realmente era. Sí, Y ahí empieza el miedo, ¿no? Sí. Ya se termina el amor y empieza el miedo. Empieza el miedo, empieza el círculo del miedo, empieza el intentar hacer cosas para que la otra persona no esté todo el tiempo enojada, Claro. hasta que te das cuenta que hagas lo que hagas, nada va a modificar esa ira y ese odio que resulta en la agresión constante. Claro. Porque también me han preguntado, ¿vos qué hacías? Porque hay gente que inclusive lo escribe. Claro. Seguramente ¿Qué hiciste lo para que te molestaba pegue? tanto que Sí, porque Claro. se busca también la justificación Sí, de sí. por qué intentan pegarte, o por qué intentan matarte, o Sí. por qué te agreden. Sí. La sociedad ha evolucionado en algunos aspectos y en otros seguimos cayendo
en la pregunta, ¿y vos qué hacías para que te Claro, pegara? sí, Porque me lo han hecho sí. y me lo han preguntado, sin entender que no hay justificación humana para que otra persona te pegue, te Ujú. agreda o intente matarte. Claro, por supuesto. Bueno, ¿y cómo es tu recuperación después de este episodio terrible? ¿Te quedaron Eh, obviamente secuelas? Bueno, no sé si querés contarlo, cómo fue el momento y bueno, y cómo pudiste, cómo fue, porque en ese momento vos tampoco estabas consciente de lo que había pasado, ¿no? Fue esto que hablábamos de el hecho de la manipulación de él a las personas que fueron al momento del hecho de decir que había, de culparte a vos de lo que había pasado. Vos, ¿cómo fue esa situación? ¿Cuándo pudiste darte cuenta de todo lo que había ocurrido? y a mí me costó entender qué fue lo que había pasado porque cuando yo me desperté en el ECA, que me bajaron la sedación, no entendía nada. No entendía dónde estaba, ni por qué no podía hablar, ni por qué no me podía mover. Me costó mucho, mucho entender. Sí. A medida que iban bajando la sedación y me repetían una y otra vez por qué estaba ahí, Ujú. pude empezar a cobrar conciencia Claro, y poder de qué recordar. fue lo que había pasado, y mis recuerdos llegan a estar llorando sentada en el inodoro del baño. Sí, Yo no puedo inventar algo que no recuerdo, claro. porque está probado que estaba en estado de inconsciencia. Sí. No era la primera vez, porque esta persona me solía ahorcar y dejarme inconsciente. Ujú. Por lo cual yo no puedo inventar algo que no recuerdo, que Sofía sabe claramente, y lo hemos vivido en las instancias judiciales, donde se presionaba sobre algo. No tengo los recuerdos, Claro, no están en mí, por lo cual no puedo inventar algo que yo no recuerdo. claro. Al recobrar la conciencia, y sí, los médicos, las enfermeras se ocupaban de todo el tiempo estar, porque me desesperaba. Ujú. Yo veía el techo negro, lo veía él detrás de las columnas. Ay, Yo lo dije muchas veces, mi única certeza era que mi hija estaba con mi hermano y mi cuñada, ujú. que evidentemente me lo habían repetido tantas veces cuando estaba sedada, que Sí, era lo único que yo tenía como certeza. sí, Y cuando me pude comunicar, me colocaron el fonador, lo primero que yo pedí fue hablar con Gisela, con la fiscal, porque en un desorden absoluto, pero yo necesitaba contarle todo lo que había vivido durante 1 año y medio y claro, cuáles eran mis recuerdos de esa noche. claro. A partir de eso y del gran apoyo y contención que recibí, el comienzo de la rehabilitación, si bien fue durísimo porque cuando me externaron yo no podía subir escaleras, no me podía bañar, ni abrocharme el corpiño, ni atarme los cordones de las Claro. zapatillas, no podía abrir las puertas porque no podía mover los picaportes de ninguna forma, Ujú. menos usar un cuchillo. Al externarme, el primer paso fue comenzar con rehabilitación kinesiológica, Claro. 4 horas y media por semana. Eso Sí. me empezó a dar una fuerza en el cuerpo como para poder ir avanzando. Fuerza en el cuerpo que también iba acompañada por el acompañamiento terapéutico, para poder no solo entender, no es más que nada no es en ese momento entender lo que había pasado, sino entender cuál era la realidad que me tocaba vivir, Claro. porque yo no soy la misma persona de Y antes. no, Eh, seguramente. en el veredicto quedó bien ponderado porque quedó bien explicado. Sí, Yo soy la persona que vive con las secuelas de tener el cuerpo quemado. sí. No son las cicatrices solamente, yo tengo la falange de los dedos de las manos retraídas porque tengo injertos en las manos y en los antebrazos. Ujú. Tengo quemaduras hasta las rodillas, tengo quemaduras en el abdomen, tengo quemaduras en las piernas, y además tengo piel que me extrajeron para poder colocarme en los injertos. Sí. Entonces, eso no se modifica. No. Operaciones en las manos me faltan, los dedos no me van a quedar normales, me van a quedar funcionales. Por lo cual no es, bueno, hago la rehabilitación y vuelvo a ser la persona que era antes. No es Claro. así. Yo No. acepto y disfruto mucho la realidad que vivo hoy, porque después de 3 años y de mucho trabajo y de una rehabilitación sostenida, yo me siento bien. Pero Ujú. que yo me sienta bien no quiere decir que no iba todos los días con las secuelas. Claro. Y no solo físicas, sino también psicológicas.
y emocionales. Sin duda. Volver a confiar en las personas, Sí. no estar a la defensiva todo el tiempo, poder volver a apostar a seguir adelante, volver a mostrarte a la sociedad no como eras. Y no es por lo que los demás piensen de una cicatriz en la cara o de un dedo retraído, sino a mí me tocó demostrar que yo no me quise quitar la vida. Claro. Sofía lo dijo bien y claramente. Al principio de las instancias no parecía que estábamos en un juicio imputando a una persona por intento de homicidio. Parecía que yo tenía que estar, la juzgada era yo, donde tenía que demostrar que no me había querido quitar la vida. Qué locura. Entonces, eso que suena como decir, no, pero no puede haber pasado, sí pasó. Claro. Sí pasó, yo tuve que demostrar que no me quise quitar la vida. Realmente terrible. Sofía, ¿estás todavía en línea? Porque sabemos que estaba viajando. Sí, estoy en línea. Bueno. Esto que decía Noelia, no me gustaría repasarlo con vos desde el punto de vista jurídico, tener que demostrar que no se quiso quitar la vida. ¿Cómo fue jurídicamente esta cuestión? Bueno, esto un poco que yo ya te había adelantado, ¿no? Sí. En esto de como poder traer mirada de distintos profesionales de distintas áreas de la ciencia para poder visibilizar para poder, dicho en criollo, tumbar esta teoría del caso de Mariani, que era porque Mariani lo que hace un poco es, algo que también fue muy notorio, él va a ir cambiando las distintas versiones a lo largo del proceso. Primero va a dar una versión en la que él dice que la inmediata posterior al hecho, él dice que él escucha una explosión y va al baño y la ve a Noelia prenderse fuego. Sí. Y en una segunda versión posterior, que es un día y medio después, él dice que va al baño porque Noelia no salía y cuando le intenta alzar, Noelia se prende fuego. Este también es un indicio que valoró el juzgado, cómo él va cambiando. Bueno, a ver, ponete de acuerdo, básicamente, ¿no? ¿Qué pasó? No, ni siquiera él se pudo poner de acuerdo y sostenerlo a lo largo de todo el proceso, cuál era la versión que quería defender. Entonces, en lo que se buscó trabajar a través de la investigación, tanto la Fiscalía, nosotras como en nuestro rol de colaboradoras de la Fiscalía, era justamente eso, poder mostrar que no podía sostener las versiones, había limpiado la escena, lo que decía no tenía sustento probatorio porque no podía acompañarse con pruebas. Que no, por ejemplo, los médicos explicaban que por las zonas, las regiones quemadas, no había forma que Noelia se lo hubiera autoprovocado, que tenía que haber sido provocado por un tercero. Bueno, ¿no? Qué importante, ¿no? El hecho de la investigación, de la buena investigación en los primeros momentos, ¿no? de ocurridos los hechos, porque esto después complica obviamente el juicio, ¿no? Cuando se llega al proceso, como estos errores, pongámoslo entre comillas, complican estas cuestiones jurídicas después, quién tiene que demostrar qué y cómo se va dando, ¿no? La situación en el juicio. En el juicio se hablaron de un término que se utilizó mucho, que está muy bueno, que a nosotros nos interesa poder visibilizarlo, las distintas desinteligencias, a propósito de esto que estás diciendo, ¿no? Sí. Y qué importante poder seguir al pie de la letra los distintos protocolos, porque no es que no existen protocolos, también vos decías algo de esto, Ale, hoy, ¿no? Sí. A esta altura de la legislación vigente y de todo el recorrido que hay en materia de género, no es que no existen. No. El hospital tenía un protocolo, solamente que el profesional que la recibió a ella no lo aplicó. Claro. Pero no es que no existe un protocolo. Entonces, bueno, a ver qué importante para evitar estas desinteligencias que se apliquen los protocolos al pie de la letra desde el minuto cero. Claro, sin ninguna duda. No importa que después resulte otra situación, pero el protocolo en un principio se tiene que aplicar sí o sí para justamente poder recolectar las pruebas concretas para poder demostrar después cómo ocurrieron los hechos. Otra cosa que te quería preguntar, Noelia o Sofía, no existían denuncias anteriores, ¿no? De violencia, no había antecedentes, porque esto también suele valorarse en estos casos cuando se llega a un juicio. No había denuncias previas, pero el tribunal no lo ponderó como una circunstancia
atenuante Claro. al hecho, No, no, está bien. porque quedó de manifiesto y bien probado la situación de pánico, no solamente la que viví yo, sino la situación de pánico y tortura constante que vivió también su expareja. Ah, bien. Sí, eso también lo he visto. También hubo em, el testimonio de la expareja que confirmó lo que vos también decías. Sí, no es que lo confirmó, sino que lamentablemente vivió exactamente lo mismo en una mayor cantidad de años, Mm, ujú. porque creo que también ahí va el hecho de la verdad y lo que no es verdad. Si cotejas los testimonios y personas que no han hablado nunca entre sí están dando la misma, están explicando lo mismo que Claro, han vivido en describen diferentes momentos, una misma eh, situación. sí, yo creo que la verdad sale a la luz. Sí, La verdad, las pruebas, pero sobre todo la verdad, y fue, fue y es contundente. sí. Bueno, chicas, realmente, bueno, Noelia, qué decirte, ¿no? Que te abrazo muy fuerte y bueno, que sigas recuperándote y que, bueno, todo esto termine de una vez y puedas rearmar tu vida, que ya lo venís haciendo, obviamente, a lo largo de estos años, y bueno, que esta persona cumpla con la condena que debe cumplir y que, bueno, realmente decir que esto no vuelva a ocurrir es como, bueno, una frase hecha y sabemos que lamentablemente va a seguir ocurriendo, pero bueno, por lo menos darle impulso y confianza a personas que estén pasando por esta situación para que puedan tomar el coraje y salir antes de que ocurra una tragedia. Así es, poder pedir ayuda es lo más importante. Yo lo digo, lo repito e insisto en esto. Yo entiendo cuando uno vive una situación de terror, porque yo la viví, Sí, por supuesto. pero desde este lado les puedo decir claramente que hay muchas más personas dispuestas a ayudar que las que no están dispuestas a hacerlo, pero muchísimas personas de negocios de la zona donde yo iba que me expresaron, si hubieses venido a pedir ayuda, te quedabas acá adentro. Claro. Entonces, eso a mí me da la seguridad y la interés de decir, sí, pidan ayuda. No hace falta que tengan que ir a un lugar determinado, Ujú. porque yo entiendo que se ponen a disposición de determinados teléfonos, pero uno tiene que entender que cuando la persona está viviendo, la mujer, un estado de miedo y de temor, tiene que tratar de acudir a lo que le queda más cerca. Sí, y también las personas que observan, ¿no? Porque esto a veces uno lo presiente, lo observa, está al tanto. Quienes rodean a una persona, quienes están cercanos, también involucrarse, ¿no? Porque esto del otro, a veces pasa que, bueno, decir, uy, uno sí se mete por ahí, ¿viste? Pero también con una pregunta, una simple pregunta que no sea tan directa, obviamente, o alguna cuestión puede darle confianza a esa persona que está pasando por esa situación de que pueda abrirse y contar. Y algo que a mí me parece muy importante, en el proceso hubo instituciones que pudieron hacer cosas, Sí, específicamente una institución que tuvo todas las herramientas y las tiene sí. a su alcance, Ujú. y decidieron no hacer nada. Y sí, hay quienes Y eso también prefieren... quedó Mi... planteado en el veredicto. Sí, 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 ¿Qué lo vi. pasa con las instituciones? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con las instituciones que deciden no actuar? Ujú. Porque yo estoy viva, yo sobreviví. Sí, Pero ¿y si no hubiese sido así? ¿Y si hay otra u otras personas atravesando por lo mismo? Saben que no pueden contar con ayuda institucional claro. porque pasa a ser algo que no les interesa o en lo que no se van a involucrar. Yo lo dije, Sí, tuvieron mi vida en sus manos, sí, con todos los recursos para poder asistirme, ayudarme o si querés, en extremo, salvarme. sí. Y decidieron no hacerlo. Decidieron, porque quedó Claro, absolutamente sí. comprobado que decidieron no No hacerlo. meterse. A veces, viste, algunas personas Sí. prefieren, y bueno, miro para otro lado, me hago el distraído, hago que no pasa nada y me Lo que pasa es saco. que una persona en situación individual es una cosa, una Claro, persona que tiene sí, un rol y un cargo en una institución sí, eso es mucho más grave.
es mucho más grave y mucho más alarmante aún. Sí. Bueno, un llamado también, ¿no? A reflexionar sobre esto. Noelia, te agradezco muchísimo. No sé, Sofía, si te queda algo más para mencionar. No, simplemente decirte que agradecerte por visibilizar con tanto cuidado estos temas. Bueno, no, muchas gracias a ustedes por esta comunicación y bueno, Noelia, un abrazo fuerte y que bueno, tengas una mejor vida a partir de ahora, que seguro así va a ser. Muchísimas Muchísimas gracias gracias, a las Alejandra. dos Muchas y un gracias. abrazo fuerte. Hasta otro momento.